José conoció a Camila cuando hacía cola en la biblioteca de la universidad. Ambos habían ido allí a pedir prestados los mismos libros de economía que necesitaban para sus clases. Para pasar el rato, empezaron a hablar en voz baja. De la biblioteca se fueron a la cafetería de los estudiantes y pasaron allí una velada maravillosa. Hablamos de todo, de música, de cine, de noticias estudiantiles. Luego empezaron a salir, se enamoraron y, 2 años después de graduarse, se casaron. Los primeros años de vida matrimonial fueron estupendos. José, nada más terminar la universidad, empezó a trabajar como ingeniero en el departamento técnico y de planificación de una empresa bastante sólida. El sueldo era decente y la empresa tenía excelentes perspectivas para él. Empezó a hacer progresos constantes en su organización. Camila no consiguió mucho con su título. Pero al final consiguió un trabajo en la oficina de una empresa de contabilidad relativamente pequeña. Tenía algunas ventajas y esperaba que, en cuanto adquiriera suficiente experiencia, encontraría un puesto mejor. Vivían en la casa que les habían regalado los padres de Camila. Los padres de José les habían regalado un coche. Todo iba bien, pero hace algún tiempo, algo empezó a cambiar. Antes habían hablado de tener hijos, pero de repente Camila cambió de opinión. Se volvió un poco caprichosa y exigente, y José notó que ella empezó a llamarlo más a menudo al trabajo, aclarando dónde estaba, en qué sitio y a dónde iba. José no le prestó mucha atención al principio, pero luego se preguntó por qué ella necesitaba esa información todo el tiempo. Además, empezó a llegar tarde, a veces venía un poco achispada. Ella lo explicaba por la urgencia del trabajo de alguna que otra empresa, donde estaban contratados para realizar una auditoría. Y el olor a alcohol que emanaba de ella era que era el cumpleaños de alguien y le invitaban. Era inconveniente negarse. José lo relacionó todo con la aparición de Esmeralda, amiga de Camila. Esmeralda estaba casada con Rodríguez. Un gran tipo con el que José había entablado una amistad. Después de pensar en todo lo que estaba pasando, José llamó a Rodríguez y le pidió que se reuniera con él a la hora del almuerzo, en una cafetería cercana a su oficina. Rodríguez tenía una agenda abierta y podía presentarse en cualquier lugar de la ciudad durante el día. José le pidió que se reunieran en un café. Allí, José compartió con Rodríguez las rarezas de su vida familiar. Él, a su vez, le contó que en su familia ocurría lo mismo. Hablaron del problema que había surgido. Rodríguez dijo: «Tengo la oportunidad de supervisar, mantente al margen. Actúa con normalidad. Porque tal y como yo lo veo, vas a liar la parda. Estás demasiado caliente. Y has estado practicando artes marciales. Eso requiere resistencia. Necesitas resistencia para dar un golpe aplastante. Aunque, si Camila me engaña, podría estar fuera de control. Espera mi llamada». Camila solía llegar a casa después del trabajo sobre las 7 u 8 de la tarde y siempre estaba de muy buen humor. A veces llegaba más tarde. De repente, anunció que iban a hacer una auditoría en el barrio y que pasarían allí 2 días. Al hacerlo, ignoró la pregunta de José. «Camila, ¿cuál es la prueba del viernes? ¿Qué inspección el sábado y el domingo?» También se dio cuenta de que Camila llevaba ropa más reveladora, claramente no pensada para el trabajo de oficina. Se dio la vuelta y se fue a trabajar. José llamó inmediatamente a Rodríguez. Le confirmó que su mujer también se iba de viaje de negocios. Le dijo: «Se les cuidará y se les dirá a dónde viajan. Podemos ir en coche». José estuvo en la obra ese día, ocupándose de los defectos que se habían detectado y decidiendo junto con el director de la empresa el calendario para su eliminación. La reunión terminó al filo de las 7 de la tarde. Salió hacia su coche, momento en el que recibió una llamada de Rodríguez. Le informó: «En fin, nuestras mujeres están sentadas en un restaurante del Barrio Nuevo, cerca del hotel. El director Pedro está con ellas, su adjunto, unos 2 jefes de departamento.
Estaré allí en unos 5 minutos. Genial, estaré allí a la misma hora, estoy cerca. Condujo hasta el restaurante que Rodríguez le había indicado, aparcó el coche y se dirigió al vestíbulo. Rodríguez ya estaba allí y dijo: Están en una oficina separada frente al kiosco de música. José avanzó, seguido por Rodríguez, intentando decirle algo, pero José no le oía. Entró en el despacho y vio a toda la fiesta, que ya estaba borracha. El director abrazaba a su mujer, sostenía una copa de champán en la mano y decía algo. Giró la cabeza y, al ver al hombre que no reconocía, dijo: Joven, está en el puesto equivocado. Aquí es donde las chicas y yo salimos. Camila saltó con las palabras. José, ¿qué haces aquí? También saltó Esmeralda, que vio a Rodríguez y se lamentó. Rodríguez, no es lo que piensas. Pedro, que no se había dado cuenta de que se trataba de los esposos, levantándose de su asiento, anunció: Fuera de aquí, cachorros. No nos molestéis a mí y a las chicas. No tuvo tiempo de decir nada más. El puñetazo de José le hizo caer hacia atrás. Todo el mundo se levantó de un salto y José empezó a golpear a todo el mundo. Los miembros del personal que intentaban proteger al director recibieron una serie de fuertes golpes y se dispersaron por las esquinas. El director, incapaz de pensar con claridad, trató de levantarse, lo que solo atrajo la atención del enfurecido José, dando lugar a una lluvia de golpes. La mesa con bocadillos y alcohol se volcó, la vajilla voló al suelo y Camila y Esmeralda gritaron como locas. Rodríguez se apresuró a apartar a José de la ensangrentada directora, pero no fue fácil conseguirlo. José sustituyó sus brazos bloqueados por piernas y pisoteó furiosamente a Pedro, que ya no respondía a nada. Los trabajadores del restaurante se amontonaron sobre José, y finalmente intervino una patrulla de policía que se presentó. Según algunos veteranos del negocio de la restauración que estaban presentes, nunca habían visto una paliza semejante. Con la ayuda de policías y voluntarios, subieron a José a un coche y lo llevaron a comisaría, y luego a Rodríguez. Este vio cómo metían a Pedro en una ambulancia, inconsciente, y se llevaban a otro trabajador. La policía entró en acción e identificó a todos los participantes en el conflicto. Llegó otro coche y todos fueron llevados a comisaría. Un investigador del departamento acudió al restaurante y empezó a inspeccionar la escena. Se evaluaron los daños y se comprobó que esta empresa solía visitar el restaurante con bastante frecuencia. Hoy venían como huéspedes del hotel, porque habían alquilado 2 habitaciones de 2 ambientes para 3 días, de viernes a domingo. Y en una de estas habitaciones, el investigador encontró una reserva de comida con alcohol. Y estaba claro que no se lo iban a comer en una sola noche. Todo este tiempo José y Rodríguez estuvieron en el acuario, en celdas separadas, pero pudieron hablar entre ellos. Rodríguez reprendió a José. Bueno, te dije que te controlaras. Lo hice. Hasta que me dijo que no impidiera que él y las chicas se divirtieran. Vale, bueno, le di una vez y tuve que parar. Y entonces me dejo llevar un poco. Y todavía se está moviendo y está tratando de decir algo. No dijo nada, estaba fuera de sí. No sé dónde ha estado. ¿Por qué lo pisoteaste? Me bloqueaste las manos, y era tan tentador que era una pena no aprovecharlo. Tú eres el que lo pisoteó. Tiene esposa. No creía que mi mujer tuviera marido. Y te diré algo, lo siento, accidentalmente golpeé a Esmeralda cuando las golpeaba. No solo a Esmeralda, sino también a Camila. No enganché a Camila por accidente. Todos los demás implicados en la pelea estaban sentados en el pasillo, cerca del puesto de guardia. Esmeralda y Camila se quedaron calladas y discutieron entre ellas qué hacer ahora. Camila dijo: No pensé que José se pondría tan furioso. Todos los restaurantes no podían mantenerlo alejado. ¿Qué hacemos ahora? Creo que Rodríguez me perdonará, no es que tuviéramos nada.
¿Está bien si nuestras cosas están en la habitación del hotel? No sabe nada al respecto. Así es como conseguimos horas extra aparte. Al menos casi hicimos carrera. No podría soportar que José me dejara. Fue una estupidez. Y el ojo morado. Eso fue un buen toque. Yo también. Se suponía que Rodríguez te golpearía. No llegó a tiempo. Su marido habría pisoteado al director. ¿No lo viste? ¿Cómo? A Pedro se lo llevaron inconsciente. Y también el jefe de auditoría interna. Oh, vaya. ¿Dónde estaba yo? Estabas tumbado en el banquillo, intentaban reanimarte cuando te llevaron y te despertaste. ¿Qué debe decir ahora Rodríguez? El interrogador, que había dibujado parcialmente el incidente, comenzó a entrevistar a las víctimas y al mismo tiempo llamó al hospital. Dejó a un lado sus explicaciones y adoptando la forma de la resolución sobre la incoación del procedimiento penal, dijo al funcionario de guardia. Bueno, a juzgar por el estado de una de las víctimas, es la primera parte del artículo 111. Es una pena lo de los chicos. Lleva así 8 años. Si no vuelve en sí, serán 15. ¿Y estos, qué dicen? Aún no he tenido ninguna conversación. He estado hablando con el personal del restaurante. Les he llamado para mañana. Pero también es culpa de ellos. Sacaron a sus chicas del trabajo, consiguieron habitaciones de hotel y trabajaron horas extras el fin de semana. Los maridos debieron enterarse y las visitaron en el restaurante. Si las hubiera pillado en la habitación, creo que las habría matado. O las habría tirado por la ventana, y es un sexto piso sin ascensor. ¿Qué vas a hacer? Te interrogaré. El interrogador primero interrogó a las víctimas, las dejó irse a casa y luego empezó a interrogar a Rodríguez. Y entonces llegó el turno de José. El interrogador, que había pasado toda la noche en interrogatorios, acciones urgentes de investigación, llamó a José para interrogarle. José no se encerró, le dijo. Por casualidad supe que mi mujer me había engañado diciéndome que viajaba por 3 días, para una revisión urgente. Llegué al restaurante y encontré a su empresa en un despacho aparte. En ese momento, su director la estaba abrazando y pude ver que lo estaba disfrutando. Cuando me vio, me dijo que me fuera y que no interfiriera en su diversión con sus chicas. No pude contenerme y le pegué. No sé de dónde salió Rodríguez, el marido de la amiga de mi mujer. No participó en la pelea. Fui el único que les pegó a todos, así que soy el responsable. José, mientras se encontraba en el acuario, consiguió llegar a un acuerdo con Rodríguez y, como resultado, Rodríguez se convirtió en testigo. Como resultado del último interrogatorio, se decidió que, dado que había datos suficientes que indicaban la existencia de una infracción administrativa, se hincó un expediente por infracción administrativa contra Rodríguez. Se elaboró un informe. Pero con respecto a José, se hincó una causa penal, hasta ahora solo por infligir intencionadamente un daño grave para la salud, peligroso para la vida humana. Específicamente bajo la primera parte del artículo 111, pero el interrogador advirtió que si Pedro, Dios no lo quiera, muere, la calificación sería diferente. Después de eso José y Rodríguez fueron enviados a un centro de detención temporal. Pero no permanecieron allí mucho tiempo, a las 10 en punto, fueron llevados al juzgado. Solo el juez consideró el caso de Rodríguez y dictó una orden para imponer una sanción administrativa, a saber, 10 días de arresto. Al mismo tiempo, el juez dijo: la debacle del restaurante se ha convertido en una leyenda urbana. Yo, en cambio, intenté detenerle. Y golpeó a la víctima un par de veces. Así que él peleó, yo me defendí. El expediente del caso muestra que usted y un amigo irrumpieron en otra oficina y derribaron a las personas que estaban allí. Está bien que mi mujer también estuviera allí. Pero no tenías que causar disturbios. Yo no empecé. Así es, no tomaste parte,
y todo lo que obtienes por eso es una detención administrativa. Los estaba separando. Intenté detenerlo. Así es, pero tu amigo, José, es totalmente responsable de la pelea. Pero no voy a juzgar sus acciones ahora mismo. Es una investigación en curso. Cuando termine, entonces decidiremos cómo evaluar lo que hizo. José fue puesto en prisión preventiva. Camila y Esmeralda, que habían pasado media noche bajo custodia policial, fueron puestas en libertad. Al ponerlas en libertad, el interrogador supuso que los esposos no serían liberados inmediatamente y les advirtió: decidid cómo explicárselo todo a vuestros maridos, aunque parece que José no estará pronto en vuestra compañía. ¿Qué tan pronto? ¿No vas a dejar que se vaya? ¿Para qué? ¿Para que pueda sacar tu cadáver de tu piso en media hora? No sé qué le dirás ni cómo se lo tomará. No sé qué decirle. Y él preguntará. Y tienes que estar preparado para eso. ¿Y tú, Rodríguez? No parecía hacer mucho en el restaurante. Pero cuando estéis juntos en casa, quizá te tire por la ventana. Necesita calmarse. Todo lo que puedo hacer para calmarlo es enviarlo lejos por 24 horas. ¿Y José? ¿Y José? ¿Puede quedarse 24 horas? Por desgracia. Será detenido en el marco de la causa penal. ¿Cuál es el problema? No es gran cosa, hombres peleando. Sí, sucede. Solo que su director aún no ha recuperado la conciencia. Los médicos no están dando un pronóstico reconfortante. ¿Y después qué? Luego para José juicio, sentencia, etapa, campamento. ¿Y para mí? Puedes casarte con el director. Está casado. Creo que no por mucho tiempo. Después de que su marido la pisoteara, su atractivo como hombre cayó un 80%. Todas las mujeres son libres de irse. Tengo maridos que entrevistar. Las mujeres salieron, estaba amaneciendo. Se detuvieron y Camila preguntó: ¿qué vamos a hacer? Pensábamos salir una vez, pero el director trajo a esta compañía. Así es, pagaron la mesa y las habitaciones de hotel. Eso es lo que tenemos. ¿Qué le vas a decir a Rodríguez? Solo quiero que se calme mientras cumple 24 horas. Si no, me matará. ¿Te vas a divorciar? ¿Tú qué? Nunca tuve esos planes, lo amo. Tenemos un extraño tipo de amor, los amamos, pero accedimos a semejante aventura. Entonces, ¿por qué nos llevaron a restaurantes durante un mes? Solo para preparar este viaje de negocios. Bueno, lo hicimos. ¿A dónde vamos ahora? Me voy al hotel. Estás mal de la cabeza. Ahí es donde están nuestras cosas. ¿No lo olvidaste? Y luego nos vamos a casa a prepararnos para la reunión. Pedro se despertó el lunes por la tarde. La enfermera de guardia, que había recibido la señal, entró en la habitación y, al ver que había abierto los ojos, le dijo: eso es bueno. Estás vivo, y eso es lo que cuenta. ¿Dónde estoy? Estás en cuidados intensivos. Te han operado varias veces y el médico de guardia te atiende enseguida. Pronto entró el médico, miró las lecturas y observó que eran satisfactorias. Habló brevemente con Pedro. Pidió cita. Pedro preguntó: ¿cuánto tiempo llevo aquí? Te trajeron el viernes. Hoy es lunes. ¿Y los que me atacaron, qué pasa con ellos? Estos, como usted dice, están siendo manejados por la policía. Por lo que sé, han sido detenidos. ¿Cómo voy a llamar a mi cónyuge? No será necesario. Le han avisado de que estás aquí y ha venido. ¿Cuánto tiempo voy a estar? 20 días, creo. ¿Fui yo u otra persona? Sánchez fue ingresado. Lo trasladaron a planta esta mañana,
pero se escapó. Por supuesto, tiene una esposa joven. Y no quería que esta historia le llegara a ella. Ahí es donde se equivocó. Ya el sábado le habían avisado a su mujer de que estaba en el hospital. Llegó a casa y su mujer le recibió con una sartén de hierro fundido. Ahora está de nuevo en cuidados intensivos, en la habitación de al lado. ¿Y las mujeres que estaban con nosotros, qué pasa con ellas? Eso es lo que no sé. Despediré a esos tontos en cuanto salga del trabajo. Despídeme. Mientras tanto, descansa. El martes, José fue llamado para ser interrogado. El interrogatorio fue dirigido por un investigador. José tenía una pregunta. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre un investigador y un interrogador? Hay poca diferencia entre un indagador y un investigador. Ambos están autorizados a llevar a cabo todas las actuaciones de investigación durante la instrucción de una causa penal. Pero hay algunas diferencias. Cuando se lleva a cabo una investigación en forma de indagación, normalmente no se realiza el procedimiento de presentar a un sospechoso como acusado. Pero eso no es todo, le interrogaré después de hablar con un abogado. ¿Un abogado? En realidad no contraté a nadie. Habla con él, luego decide y dímelo. Ahora se está familiarizando con el expediente del caso. Unos 40 minutos después, un hombre entró en la oficina y le dijo al investigador: Me gustaría hablar con mi cliente cara a cara. Encontraron una sala de interrogatorios vacía con barrotes en las ventanas. Se sentaron a una mesa y el hombre se presentó. Yo, Alejandro, soy su abogado. Pero no se lo pedí a nadie, y mucho menos acepté su ayuda. No, me contrató Carmen, la mujer de Pedro. ¿Qué tiene eso que ver? Está preparando los papeles del divorcio. Ahora, mientras él está en el hospital, ella le ha destituido de su cargo de director y ha despedido a todos los que estaban en el restaurante. ¿Y Camila y Esmeralda también? Ellos también. Pero nuestra tarea es diferente. Me he familiarizado con el caso y creo que en la fase inicial se le acusó del artículo equivocado. Lo que veo es infligir un daño grave o moderado a la salud en estado pasional. Ese es el artículo 113. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en la pena que cumplirás. Y según este artículo, las opciones posibles son trabajos correccionales de hasta 2 años, restricción de libertad de hasta 2 años, trabajos forzados de hasta 2 años o prisión por el mismo periodo. Ni siquiera lo pensé. Eso es lo que estaba pensando. Se invitó al investigador y comenzó el interrogatorio, que duró más de 1 hora. Al final, el investigador se dio cuenta de lo que quería decir el abogado, pero no lo demostró. Él mismo, evaluando el material del caso recopilado, se inclinaba a creer que José estaba actuando por emociones. Al final del interrogatorio, el investigador preguntó: «Tu mujer quiere verte. Quiere darte un mensaje. ¿No tuvo suficiente? No aceptaré ningún paquete suyo y no quiero verla». El abogado de José intervino. Según el archivo del caso, aún no han tenido nada allí. Mi esposa me traicionó, traicionó nuestro matrimonio, traicionó mi amor. La única pregunta es, ¿por qué lo hizo? Sin siquiera preguntarle a ella, voy a responder. Ella quería hacer su carrera de esta manera, porque los conocimientos que había aprendido en la universidad claramente no eran suficientes para ella. Se acabó lo nuestro. Del centro de detención temporal, José fue trasladado a un centro de detención preventiva. Había 10 personas en la celda donde lo metieron, con camas de hierro. Le dieron un colchón, algo de ropa de cama como una funda de almohada, sábanas y toallas. El funcionario encargado de la celda que lo trajo le asignó un lugar. José entró en la celda sin problemas, entonces empezaron las preguntas. Recuerdo la instrucción del abogado de no hablar de su caso y de no abrir mi alma a nadie, y conociendo algunas de las reglas de la vida en prisión, contesté. ¿Cuál es su interés?
¿Y por qué me hace preguntas tan detalladas? Me gustaría saber quién eres y de qué color. Pregunte a Sucum, o en la unidad especial, tienen todos los detalles. Cuidado con lo que dices. Veo que te he ofendido. A veces pasa. Al oír que se ofendía, su vis-a-vis se lanzó a la refriega. Pero no se dio cuenta de que José estaba preparado para el enfrentamiento y le propinó un puñetazo en la mandíbula. Otros dos intervinieron en lugar de su compañero y estalló la pelea. La puerta de la celda se abrió, los luchadores fueron separados, sacados de la celda y encerrados en pequeñas cajas. Aparecieron los agentes operativos, que los llevaron uno a uno a sus despachos y les tomaron explicaciones. Por la noche, José fue encerrado en una celda de castigo durante 10 días. José ni siquiera pensaba en una vida libre y estaba decidido a lo peor. Estaba seguro de que iba a pasar varios años entre rejas. No esperaba ningún milagro. Unos días más tarde recibió la visita de su abogado, que se sorprendió de que su cliente estuviera en la celda de castigo. José le explicó. Alejandro, no tenía otra opción. Había que resolver el problema drásticamente. Entonces, ¿tienes a toda la célula bajo los martillos? No, había 3 tipos duros. Actuaban como si fueran de la vieja escuela, como si estuviera cumpliendo condena, comiendo raciones. ¿De dónde sacaste esto en tu celda? Ahí es donde se supone que están los primeros en responder. ¿Cómo lo sé? ¿Los pongo en celdas? Muy bien, porque no te quedas atrás un rato, voy a hablar con alguien. Tuvieron que sentarse durante mucho tiempo, casi 1 hora. El abogado volvió y hablaron de los matices del caso penal. El abogado dijo que había recibido una referencia de carácter de José de su lugar de trabajo. La caracterización era completamente positiva. Al final de la conversación advirtió: te llevarán a una celda, donde tienen múltiples condenas. Allí te cuidarán. Todavía no he terminado mi tiempo en el SU. El alcaide ha anulado tu castigo y ahora se ocupa de tus primos. Mañana te traerán un paquete, dáselo al supervisor de la celda, él lo repartirá entre los hermanos. ¿Y cómo lo decidiste? Muy sencillo, demostré que la pelea la iniciaron los hombres de mi primo. Que fue una provocación para elevar su perfil. Y que no deberían haber estado allí sentados. Que esto es abuso y tortura y que intentaré convocar a los representantes de la Comisión Pública de Vigilancia para la Protección de los Derechos Humanos en los lugares de detención. Pero tengan cuidado a partir de ahora. Llevaron a José de vuelta al edificio y lo metieron en otra celda en la que había 3 personas. Entró en silencio en la celda y tomó asiento. Cuando miró a los que estaban allí sentados, se dio cuenta por sus tatuajes de que habían pasado por el fuego y el agua. Mientras tanto, los compañeros de celda pusieron la mesa y le invitaron. Él empezó a negarse, diciendo que ya había tenido bastante, a lo que uno dijo: ¿la comida en el SU es realmente buena? Vamos, siéntate y come. Sabemos cómo llegaste aquí, y sabemos cómo conseguiste a Pedro en el restaurante. Es un bastardo, su esposa lo dejó. Mientras estaba en el hospital, ella lo dejó ir. ¿Le conoces? Sabemos que metió en la cárcel a un buen hombre con su auditoría. Se sabe que todo allí estaba montado para exprimir el negocio, y todos los problemas en el departamento de contabilidad fueron creados artificialmente. Pero no pudieron probar nada. Le dieron una pequeña sentencia. Pero montaron un atentado contra su vida, se suponía que iba a salir libre, así que tuvo su primera condena, y lo enviaron al régimen general. ¿Y su negocio? ¿Quién tiene su negocio? Su negocio ha sido tomado por Sánchez, es jefe de auditoría interna, dirige Pedros. O solía hacerlo. Ahora está en el hospital. Es una empresa extraña. No es nada extraño, había mucho dinero dando vueltas, ni se te ocurriría. Será mejor que me digas lo que has decidido con tu mujer. Nada. Divorcio. ¿Seguro?
Sí, estoy seguro. Lo que no entiendo es por qué la esposa de Pedro firmó por mí. Contrató a un abogado. ¿Esperas un truco? Sí, algo así. Tú eres el que no puede confiar en nadie. Pero Carmen lo hace para darte las gracias. Sabía que su marido estaba fuera de la ciudad y que no le haría pasar nada. Su plan era dejarla sin nada, pero ella le superó. ¿Qué le va a pasar? Aún no sabe nada. Está en el hospital, sin saber qué pasa. Pedro fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a planta. Su mujer le visitó durante los primeros días. Un día trajo a un notario, en cuya presencia Pedro firmó varios papeles. En aquel momento no pensaba con claridad, pero Carmen le aseguró que era necesario para la gestión de la empresa auditora. Le informó de que había tenido que despedir a todos los que habían estado en el restaurante con él para rectificar la situación en la que había caído la empresa, incluidas Camila y Esmeralda. Hoy le había llegado la noticia de que la mujer de Sánchez también había llevado un notario a su marido, y él también había firmado unos documentos. Cuando apareció el médico, Pedro preguntó: ¿podría pasarme a la misma habitación que Sánchez? He estado pensando en ello. Está en una especie de estado depresivo. Además, le he pedido a mi mujer que me traslade a la sala VIP. ¿No se puso en contacto con usted para eso? Hablé con Carmen y no mencionó nada sobre tu traslado a la sala VIP. Como sabes, hay que pagar. El médico cumplió su palabra. Por la noche, Pedro y Sánchez se reunieron en una sala en la que había 6 personas. Solo Pedro y Sánchez estaban postrados en cama. Aún no podían levantarse. Reunido con su jefe de auditoría interna, Pedro le preguntó: ¿por qué su mujer le trajo al notario? La firma que está registrada a mi nombre ha sido remitida a mi nombre. ¿Y qué pasó después? Cuando todo estaba firmado, me informó de que iba a solicitar el divorcio. Es muy buena contigo. La han acusado de lesiones. Yo soy el que está aquí porque he vuelto a casa. ¿Y qué te salvó? Tenía a tu mujer, supongo que evitó que me mataran. ¿Es verdad que te golpeó con una sartén? Y más de una vez. Menuda fiesta tuvimos. Lo perdimos todo. ¿A qué te refieres? Oh, yo. Parece que nuestras esposas se llevaron nuestro negocio y todo lo que teníamos. Y no estoy seguro de que nos dejaran nada. Quizá fueron ellas las que avisaron a ese tal José de que estábamos escondidos en el hotel. ¿Qué te dice el forense? ¿Cuál? ¿Negocios en el restaurante o negocios con mi mujer? El restaurante. No dice nada. José está detenido, me han declarado víctima. Dime qué hacer ahora. ¿Hicimos algo mal, tú y yo? Nos hicimos cargo de la empresa de Miguel. Eso es lo que nos metió en problemas. Yo no tuve nada que ver, Pedro, estaba siguiendo tus instrucciones. Y mi esposa es la dueña de la empresa ahora. Que se ocupe ella. Te diré una cosa, si nuestra principal empresa de contabilidad se tambalea, estaremos en problemas. La cuestión es que traman nuestras esposas. Después de aquella noche memorable, Camila se fue a trabajar. Carmen entró en su despacho y en el de Esmeralda, puso un papel delante de cada una y dijo: ¿sabe cómo redactar una declaración? Carmen, no es culpa nuestra. Pedro dijo que si no íbamos al restaurante, nos despediría. No sabía que mi marido iba a venir, y su marido con él. Ahora están en la cárcel. Y están procesando a mi José. Te diré algo, gallina, te estoy haciendo un favor. Tengo que salvar la reputación de nuestra empresa ahora. Todos los que estaban en el restaurante serán despedidos. Y tendrás tanta publicidad en el vecindario, que te hará estallar las orejas. Es la primera vez que nos vemos. ¿De qué estás hablando?
Lo único que haces desde hace un mes es ir a restaurantes y cafés todas las noches después del trabajo. Lástima que tu José te pillara. ¿Les dijiste que estarías en el hotel, en el restaurante? No sé cómo se enteraron todos. Es una lástima. En realidad pensaba pillaros en vuestra habitación y pagaros allí. Solo tus maridos lo arruinaron, pero armaron un gran alboroto en el vecindario. ¿A dónde vamos ahora? Esa no es una pregunta para mí. Ya no trabajas aquí. Camila y Esmeralda redactaron una solicitud y fueron al departamento de personal, recibieron sus libros de trabajo y el departamento de contabilidad realizó sus pagos. Esmeralda sugirió: Camila, celebremos la terminación. Vamos, ¿eres tú o yo? Vamos a tu casa. Pararemos en el centro comercial de camino, compraremos cerveza y algo de picar. Incluso me quedaré en tu casa. Rodríguez está de guardia de todos modos, no hay nadie en casa. Así que no hay nada que hacer allí. Mira, se va a quedar sin 24 horas, ¿qué vas a hacer? Ya preguntaste, todavía no lo sé. No quiero el divorcio, pero no sé qué quiere Rodríguez. Al menos verás pronto a Rodríguez, pero no sé cuándo veré a José. ¿Quién tiene la culpa de que esté tan bueno? Todo es porque llegué tarde después del trabajo. Sabía que habría un escándalo y no lo quería. Bueno, vámonos. Finalmente, llegó el día en que José recibió el acta de acusación. Tras familiarizarse con él, observó que se le acusaba en virtud del artículo 113, de causar grave daño a la salud en estado de afectación. El artículo prevé las siguientes penas: trabajos correccionales de hasta 2 años, restricción de libertad de hasta 2 años, trabajos forzados de hasta 2 años o prisión por el mismo periodo. José no tenía esperanzas de quedar libre. Un abogado lo visitó y le dijo: el caso está en los tribunales. Aún no se ha fijado fecha para el juicio. Todas las víctimas tienen problemas familiares. También problemas laborales. Pero Camila y Esmeralda están instaladas. Pedro y Sánchez han sido dados de alta del hospital, donde viven, no lo sé. Pero estarán en la corte. ¿Cómo está Rodríguez? Rodríguez estuvo 10 días, volvió a casa, echó a su mujer y pidió el divorcio. Ahora vive con tu Esmeralda. Un mes después, José fue llevado al tribunal. Tenía buen aspecto. Camisa limpia, sin corbata, bien afeitado. El escolta lo condujo a la sala, donde no había nadie más, pero se permitió la entrada de su abogado. El abogado se colocó junto a la jaula en la que estaba sentado José, le informó una vez más, recordándole que no discutiera con el tribunal, sino que lo dejara en sus manos. 5 minutos antes del comienzo de la sesión, el convoy dejó entrar en la sala a los testigos heridos. Camila se acercó a la jaula, a José, y dijo: José, lo siento. Y déjame hablar contigo. No puedo hacerlo sin ti. José no le contestó porque su atención se centró en Rodríguez, que había traído una bolsa de comida y pidió permiso al escolta para dar de comer al acusado. José saludó a su amigo. Rodríguez, hola. ¿Cómo le va? Estoy trabajando. ¿Qué tal te va? La vida tiene un horario. 6:00 a.m. 10:00 p.m. Regístrese 2 veces al día. Eso es para asegurarse de que nadie se pierda. Y un paseo. ¿Dónde pasea? Es una especie de celda, paredes de hormigón, pero en lugar de techo es una reja, se llama patio de ejercicios. El secretario del tribunal entró y anunció: todos en pie, por favor. Se abre la sesión. Todos se levantaron, los jueces ocuparon sus asientos y el juez que presidía el caso invitó a todos a sentarse. A continuación se procedió a un control rutinario de todas las víctimas, los acusados y los testigos que comparecieron en el caso. Después, se pidió a los testigos que abandonaran la sala y esperaran una invitación en el pasillo. Así comenzó el juicio propiamente dicho.
Las vistas del caso duraron 3 días. El tribunal interrogó a los testigos, a las víctimas y, finalmente, llegó el turno de José. Se escuchó a las partes en un debate en el que las víctimas apenas participaron. Al final, José tuvo la última palabra y el tribunal entró en receso. Tras el receso, se anunció el veredicto. José fue condenado a 1 año y medio de prisión. El motivo fue que el tribunal tuvo en cuenta la peligrosidad social del delito cometido, así como la evidente falta de respeto a la sociedad a la hora de imponer la condena. Esta sentencia no supuso un shock para José, que se la tomó con bastante calma, sobre todo porque su estancia en el centro de detención temporal se contabilizó como parte de la condena. En cuanto terminó la vista, el abogado defensor sugirió: José, creo que la sentencia es dura. ¿Puedo preparar una apelación? Creo que no es necesario, probablemente, tal término, debido al número de víctimas, pero voy a decir esto, no tenían necesidad de ponerse bajo el puño. Entonces, yo estoy allí en esa pelea, recuerdo que golpeé a un policía, y él no está entre las víctimas. Así que todo es justo. Todo es discutible. Ya sabes cómo encontrarme. Recuerda, cuando la sentencia entre en vigor, te enviarán a la penitenciaría. Mis compañeros de celda me han contado todo lo que necesito saber sobre la zona. Rodríguez, que había vuelto a traer el pase, se acercó y le dijo a José: es para que te lo lleves de viaje, ¿sabes? No voy a ir hoy. Tengo 10 días más para apelar mi condena. Cuando llegues, escríbeme. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar. Absolutamente. José no habló con Esmeralda, pero le dijo a la escolta: es hora de llevarme a mi asiento. Cansado. Echó un último vistazo a la sala y extendió las manos. Le esposaron y le condujeron a una celda de la sala de convoys. Rodríguez también llevó una bolsa de comida. Pasó el plazo para recurrir la sentencia del tribunal, y un día José fue citado para salir con sus pertenencias. En el centro de detención temporal no es costumbre avisar a los presos de dónde y por qué se les convoca. Simplemente se abrió la puerta y un empleado del centro de detención avisó a José de que se preparara para salir con sus pertenencias. Al cabo de un rato, la puerta se abrió y lo llevaron por el pasillo hasta un vehículo especial. Este lo llevó a un tren, donde lo metieron en un vagón especial. Luego había una prisión de tránsito. A la espera de una nueva etapa, de nuevo un vagón, por fin llegó a la colonia. La colonia estaba en la misma región donde él vivía. A su llegada a la colonia, José, junto con otros reclusos que habían llegado allí, fue enviado a una cuarentena de 2 semanas. Un empleado de la unidad especial le preguntó a cuál de sus familiares debía notificar su llegada al centro penitenciario. Después de pensarlo, José nombró a Rodríguez. Incluso antes de ser destinado a los destacamentos, se aclaró lo que José había estado haciendo en el exterior. Su especialidad como ingeniero de construcción interesó a los superiores. El jefe de la colonia, Hidalgo, lo llamó él mismo. José entró como le habían enseñado, se presentó, quién era, en virtud de qué artículo había sido condenado y por cuánto tiempo. Le invitaron a sentarse. Durante la conversación, su anfitrión le preguntó sobre la construcción de edificios, y hablaron largo y tendido. Hidalgo explicó a José que les iban a dar dinero para construir un edificio de viviendas. Finalmente José explicó: lo primero que se necesita para construir es un proyecto, pero para poder diseñar hay que conseguir la documentación de autorización estatal. Es un proceso largo. No se preocupe. Puedo hacer cualquier tipo de documentación en este barrio en 3 días. Para empezar a trabajar en el proyecto, hay que desarrollar una técnica de estudio de viabilidad. ¿Para qué es eso? Hay que tener en cuenta la ubicación de la futura casa, que depende de la proximidad de las infraestructuras y de la disponibilidad de comunicaciones. Ambas tienen un impacto significativo en el coste final de la construcción. Eso es todo. Tenemos que hacer un levantamiento topográfico, estudios geológicos.
¿Qué tiene que ver la geología? ¿Buscamos minerales? Esto no tiene nada que ver, simplemente se determinan las principales características del terreno, la estructura del suelo, la profundidad de las aguas subterráneas. En función de los resultados del estudio, se eligen los materiales y las tecnologías de construcción. Puede que la casa se levante sobre almohadas, o puede que haya que aporcar pilotes, ya que incluso se pueden levantar muros. Después de todo lo que he enumerado, entrarán en el negocio los arquitectos y diseñadores que crearán un proyecto del edificio, teniendo en cuenta las normas de construcción, las normas sanitarias, las peculiaridades climáticas. Y para eso aún falta mucho. En primer lugar, la etapa cero, en pocas palabras, las obras subterráneas, que incluyen la excavación de la excavación, erección de la base y la fundación, la construcción de estructuras de soporte de carga de la parte subterránea del edificio. Y solo entonces comienza la erección de los muros exteriores del edificio y los pisos entre plantas. Menuda historia te has montado. De todos modos, una vez que termine la construcción, será libre de irse. Pero para hacer eso, necesito comunicarme con mucha gente. Y todas las decisiones que deben tomarse fuera de la colonia. Así que viajarás con mi ingeniero, que es un poco tonto. No es un constructor, pero es un poco fanfarrón. Si algo no funciona, puedes venir directamente a mí. Pero el dinero asignado a nosotros para la construcción debe ser utilizado. Ciudadano jefe, perdone la pregunta, pero ¿cómo se asignó el dinero para la construcción? ¿Cuál es el problema? A falta de documentación sobre el diseño y la estimación, y cuando no se conoce el precio de construcción, ¿cómo asignó el presupuesto el dinero? Me temo que se trata de una especie de estafa. ¿Tú crees? Según tengo entendido, se le han asignado fondos presupuestarios, pero no los regalamos así como así. Vale, yo me encargo. José y los que venían con él fueron asignados a diferentes escuadrones. A él le asignaron al equipo de construcción. El jefe de escuadra habló con él y luego lo llevó a la obra. La dirección decidió construir una nueva casa de baños por medios económicos. Al parecer, Hidalgo le había hablado a Víctor de José, y éste le invitó a ver la parte levantada de la fea estructura, que se llamaba casa de baños. Le preguntó: dígame, ¿qué le parece nuestra obra? Ciudadano alcaide, ¿habla en serio? Los hombres en los pueblos, los palacios se construyen con más pulcritud y belleza. No tiene nada que ver con la belleza, cuando lleguemos a la finalización, los yeseros nivelarán las paredes torcidas con mortero. ¿O qué está sugiriendo? Yo digo que paremos la construcción. Lo que se ha construido, desmantelarlo cuidadosamente hasta el suelo. Reemplazar los cimientos y comenzar una nueva construcción. ¿Por qué? Su instalación ya se está agrietando, es probable que se derrumbe, y puede que incluso en la fase de construcción se derrumbe. Ciudadano jefe, usted pidió mi opinión, yo se la di. La construcción se detuvo. Un par de días más tarde, un especialista civil fue llevado al lugar, inspeccionó la obra y confirmó lo que José había dicho. Se le convocó de nuevo al jefe de la colonia, donde se le dijo que ahora actuaba tácitamente como jefe adjunto de la construcción. Su principal trabajo era la construcción de un bloque de apartamentos para el personal de la colonia y la edificación de una nueva casa de baños. José no se acercaba a nadie, era muy reservado. Tenía un buen sitio en el barracón. Durante el día, estaba constantemente ocupado con trabajos que le mantenían ocupado. Una noche, después de cenar, llegó al barracón y le invitaron a un barracón vecino para hablar. Aunque estaba prohibido moverse por la noche, José fue de barracón en barracón. Allí le llevaron a una sala aparte donde había una mesa. En la mesa se sentó un hombre entrado en años. Tras evaluar a José, le indicó un sitio en la mesa. El que había traído a José desapareció inmediatamente. Hola, José. Siéntate, sírvete. ¿Puedo servirte una copa? Gracias. No he bebido en mucho tiempo, y preferiría no hacerlo ahora.
Sabes que es lo correcto. De todos modos, llegó una nota del exterior. Pedro quiere que te sacrifiques. ¿Por qué está tan ansioso? Supongo que no le di suficiente en el restaurante. Probablemente no sea suficiente. Pero nadie aquí lo firmará. Tienes una sentencia corta, así que espera una captura en el exterior. El casero dijo que no estaría libre hasta que la casa estuviera alquilada. No se preocupe. No es un mal hombre, y el hecho de que le hayas informado sobre la construcción y el presupuesto ha dado un gran impulso al departamento. Alguien va a perder su trabajo. Olvidé presentarme. Soy Miguel. Te hablaron de mí en el calabozo. El cabrón de Pedro me tendió una trampa por dinero, luego le ordenó que lo hiciera, no tuve elección. Ahora mi abogado está luchando por mi liberación. Encajas bien, no te metas con los cabrones. Solo tiene hombres en sus barracones. Y eso está bien. Si hay discrepancias, no te hagas problemas, dímelo y lo solucionaré. Dime, ¿cuál es la historia de Pedro? Ahora básicamente nada, aunque ha conseguido desviar algunos fondos de su mujer que ella no conoce. En su día, cuando me tendieron la trampa, sacó parte del dinero para el presupuesto de apoyo a los gángsters. Y también sabe algo de los que están en la sombra y amenazan con hablar. ¿No cree que podrían destituirle por proferir tales amenazas? De alguna manera se reaseguró, dijo que en caso de su muerte, la suciedad llegaría a la fiscalía. Creo que la suciedad ya está allí. Pero la entrada no se deja, él no quiere brillar el foco en su hombre. ¿Por qué quería sacarte? Porque robé el dinero, y él no puede conseguirlo, y eso me mantuvo a salvo aquí. Pero más importante, sé quién es su hombre en la oficina del fiscal. Y eso es lo que ambos temen. Entonces, ¿por qué no entregarlos? Tengo 2 nietas, y están bajo la atenta mirada de Pedro. No, no saben nada, pero si me muevo, las matarán. Y no sé cómo sacarlas del peligro. ¿Y quiénes son sus nietas? Eso es algo que aún no le digo a nadie. Llegó una carta de Rodríguez, escribió un poco. Pedro se compró una casita, con todas las comodidades, y decidió organizar la fabricación de muebles. Para ello alquiló un pequeño taller, puso allí una pilarama y aserró madera. Su mujer, Camila, vendió el negocio, la casita, todos sus bienes, y se marchó. La mujer de Sánchez se fue con ella. La causa penal contra ella se archivó por arte de magia. Según los rumores, compraron casas en algún lugar del extranjero y se marcharon para residir permanentemente. Mientras tanto, las obras de construcción de un edificio de varias plantas avanzaban a un ritmo sin precedentes. Se seleccionó el emplazamiento, se realizaron todos los estudios y comenzó el diseño. El jefe de la colonia acudió personalmente al centro regional para visitar a la organización encargada del diseño. El resultado no tardó en llegar. Ya en un mes, dijo, se recibió el consentimiento para las obras de la fase 0. Se acotó la zona y el destacamento de José empezó a ir allí a trabajar. Los trabajos, bajo estrecha supervisión, se desarrollaron con rapidez. Pronto apareció una excavación, se introdujeron las comunicaciones y apareció un sótano. José se acercó al supervisor, que le recibió en su despacho. Ciudadano jefe, necesitamos albañiles ya, y no cualquier albañil, sino especialistas. Ya he hecho un llamamiento a la dirección. Esperamos especialistas en un futuro próximo. ¿Qué tan rápido se puede construir una casa? No tengo prisa. Aún no hay proyecto. Y no se puede construir sin proyecto. Ya hemos infringido muchas normas y reglamentos de construcción. Lo tengo todo pensado. El jefe cumplió su palabra. 3 días después llegaron los primeros especialistas y, lo más importante, toda la documentación. La casa empezó a crecer ante nuestros ojos. Los trabajadores de la colonia empezaron a buscar pisos. Y ahora la casa estaba construida.
2 semanas antes de Año Nuevo se entregaron las instalaciones. Una semana antes también se puso en servicio la nueva casa de baños. El mandato de José llegaba a su fin. Un día, por la tarde, se encontró con Miguel. Mantuvieron una larga y detallada conversación. Se despidieron, y al día siguiente José recogió sus papeles y abandonó la colonia. Siguiendo el consejo de Miguel, comprobó cuidadosamente si le seguían. Se vistió con el traje con el que había sido detenido, y sustituyó la bolsa que llevaba por una pequeña y ordenada maleta. No había duda de a dónde ir. Rodríguez le había escrito que ya le había preparado una habitación. Se reunieron con él una semana antes de que José fuera puesto en libertad, en el mismo centro. Vio a los hombres que le seguían. Eran 2 hombres de aspecto anodino que también iban en el mismo tren que él. Tuve un pensamiento loco, ¿y si les doy una paliza? ¿Y si me equivoco? Nuevo plazo. Miguel me advirtió que no tendría problemas con la ley. Pararon en una estación intermedia, aún faltaba media hora para el punto final. José salió. Los que le vigilaban no se dieron cuenta, pues salió sin la maleta. Le observaron a través de la ventanilla. El tren arrancó, y no se dieron cuenta de que José no subió al vagón, y media hora más tarde se llevaron una gran sorpresa al encontrar en su compartimento solo una maleta con ruedas, en la que en realidad no había nada. José se dirigió a la plaza de la estación y subió a un vagón que le esperaba, conducido por Rodríguez, que preguntó: «Dime, ¿en qué te has vuelto a tejer?» «Es una larga historia, pero nos toca secuestrar a 2 adorables chicas que viven en este pueblo». «¿Y esconderlo en mi casa?» «Tu casa, en cuanto se sepa que han desaparecido, lo comprobará. Tenemos una cabaña en el campo con una mujer cuidándola, y nadie sabe de ella. Solo tenemos una semana para aguantar». Rápidamente encontraron la calle y la casa adecuadas. Atravesaron la salida de emergencia y abrieron el piso en silencio. Entraron en el dormitorio y, con cuidado de no hacer ruido, se taparon la boca y despertaron a las 2 chicas que dormían en camas separadas. Cuando estaban a punto de gritar, José dijo: «Miguel te manda saludos». Tras asegurarse de que entendían lo que se decía, les dejaron marchar. Y José continuó: «Hagamos las maletas, cojamos nuestras cosas e identificaciones y salgamos de aquí. Va a hacer calor aquí». «¿Y el trabajo?» «Hoy no». Salieron por donde habían entrado. No había ni rastro de José y Rodríguez en el piso. Pronto llegaron a una casa de campo en las afueras de la ciudad. Llevaron las pertenencias de las chicas a la casa y les dijeron: «Chicas, nada de salir por la ciudad, nada de llamadas, nada de internet. Se trata de mantener a Miguel a salvo. Si todo sale bien, estará aquí muy pronto. ¿No creéis que podríais presentaros? Yo, por ejemplo, soy Mónica, y esta es mi hermana Luisa. Chicas, no queréis conocernos, y nosotros no nos conocemos. Y tenéis que alejaros de nosotros. Aquí está el dinero que Miguel te dio, para que no te metas en problemas. Entonces vendrá pronto. Te traeremos comida». Sin identificarse, José y Rodríguez se marcharon. José se bajó en la estación, se dirigió al oficial de guardia y le dijo: «He perdido el tren, así que he cogido el tren. Me he dejado la maleta en el compartimento». Encontraron la maleta y José fue a casa de Rodríguez. Rodríguez fingió que acababa de encontrarse con un amigo, llamó al trabajo, se tomó el día libre. Puso la mesa. José se duchó, cogió el móvil y llamó a Miguel. Contestó inmediatamente: «Te escucho». «Está bien, estoy en casa». «Gracias, señor». Así terminó la conversación. Miguel, a su vez, marcó un número, y cuando le contestaron, dijo: «Estamos listos». Dio por terminada la conversación y se cruzó de brazos. Pedro se despertó por el timbre del teléfono a eso de las 9 de la mañana.
Ayer había habido reuniones con las personas indicadas con las que había intentado ponerse en contacto sin éxito. La reunión había terminado tarde y, a la hora de comer, era hora de ir a la carpintería. En pocas palabras, a la Pilarama. Se iba a dedicar al negocio de los materiales de construcción de madera. Había contratado a un gerente y estaba mirando el mercado. Y recibió una llamada. Sin mirar, pulsé el botón de responder. Era el piloto que había contratado para detener a José. Pedro intuyó el peligro que venía de él, sobre todo porque cumplía condena en la misma colonia que Miguel. Dijo: «Te escucho». «Pedro, lo perdimos». «¿Perdido cómo?» «Incluso te dije hasta el minuto en que saldría por las puertas de la colonia. Le llevamos en coche. Subió al tren como habíamos calculado, incluso nos metimos con él en el mismo vagón, pero en la estación salió y se quedó rezagado. Incluso dejó su maleta en el compartimento. Así que búscalo». «Pero solo somos dos». «¿Qué? ¿Quieres que contrate a un ejército de detectives?» La conversación terminó y Pedro se sentó en la cama. El teléfono volvió a sonar, era Paloma que llamaba desde un pueblo vecino. Él contestó: «Te escucho, Pedro. Luisa y Mónica no han ido a trabajar. Las llamo y no contestan. Ahora me dirijo a su casa. Llámame cuando llegues». «¿Tienes llaves del piso?» «Sí, me gusta». «Llámalos, si no contestan, entra». 5 minutos después, Paloma volvió a llamar para informar. «Entré en el piso, está vacío. Se han ido. ¿Qué puedo hacer?» «Ve a trabajar». Camila esperaba tensa el día de hoy. Sabía que José tenía que volver hoy a la ciudad. Pensó que mientras tanto él se calmaría y finalmente aceptaría hablar con ella. Esmeralda también estaba preocupada por su amiga. Esperaba que, si se reconciliaba con su marido, también lo hiciera con Rodríguez. Tuvieron suerte, pudieron establecerse y hacer el trabajo al que estaban acostumbrados y, curiosamente, se les daba bastante bien. Pero se habían dado cuenta de que los hombres, después de la pelea en el restaurante, les habían rehuido de alguna manera. Ellas mismas no querían estar en compañía de hombres. Hoy era viernes y se habían ausentado del trabajo con excusas poco convincentes. Cerca de la hora de comer, el vecino de Rodríguez llamó y dijo: «Esmeralda, vi a un hombre entrar en tu patio con una maleta». Rodríguez se reunió con él en el porche, se abrazaron y entraron. Cogió un taxi. 1 hora más tarde, Esmeralda recibió una llamada en su puerta. Abrió la puerta y allí estaba un hombre de paisano que se identificó como agente de policía y dijo: «Hemos recibido información de que su marido ha vuelto de la cárcel. Queríamos ver si estás bien». «No lo sé, por lo que se está quedando con Rodríguez, un amigo suyo». «¿De quién es su casa?» «Esta casa me pertenece, pero no le he echado. Si lo ves, dile que venga». El policía verificó la dirección de Rodríguez y se marchó. El teléfono de Pedro sonó un minuto después. «Adelante. Lo encontramos, se está quedando con un amigo suyo, estaremos en la dirección en unos minutos». «No hagas nada todavía. Perdimos a las chicas». «¿Qué chicas?» «No es asunto tuyo. Parece que José también está involucrado en esto. Te traeré más hombres, tenemos que atraparlo vivo. Lo haremos nosotros mismos». «¿Solo?» Cuando estaba en un alboroto, 12 hombres no pudieron detenerlo. Así que no vayas a ninguna parte por tu cuenta todavía. Espera instrucciones. Pedro empezó a plantearse cómo hacerlo todo ordenadamente, se dio cuenta de que Andrei estaba detrás de todo esto, y ahora no tenía ninguna protección frente a él. No quiso llamar a la fiscalía. Asustado, también podría acabar con él, aunque tenía menos oportunidades. Y no tenía nada que perder.
Después de pensarlo, invitó a uno de los dirigentes del grupo militante, que había tomado bajo su mando. Mint apareció rápidamente, y Pedro dijo: «Tengo que sacar a 2 de ellos de esta dirección y llevarlos fuera de la ciudad, a las ruinas de la antigua fábrica». «No es un problema». «¿Qué pasa?» «Tenemos que averiguar dónde escondieron a las niñas, Mónica y Luisa. Haz lo que quieras con ellas». «Pedro, ya no te interesan las chicas. Eso no es asunto tuyo. Esto es solo un adelanto». «¿Cuándo es el resto?» «El resto será el doble cuando las entierres y me digas la dirección donde están esas doncellas». José y Rodríguez estaban sentados en la cocina, había vodka en la mesa, aperitivos, pero no bebían. Afuera estaba oscureciendo. Sonó el teléfono. José levantó la vista, era Miguel, contestó. «Te escucho». «Coge a tu compañero y vete, hay una banda local y 2 mercenarios en camino. Escóndete en la cabaña con las chicas. Tal vez deberíamos darles pelea». «¿Y cumplir condena?» «Ha dicho que salgas antes de que sea demasiado tarde». Pero ya era demasiado tarde. Mint entraba por la puerta del patio. Los 2 hombres que José había visto en el tren estaban con él. Había un coche en la puerta y más gente. José y Rodríguez se vistieron rápidamente, y para entonces los bandidos ya habían empezado a llamar a la puerta. Rodríguez, como propietario, contestó. «Un momento, ya voy». Dio un codazo a José en la otra dirección y salieron por la puerta del otro lado de la casa hacia el huerto. Allí caminaron rápidamente hasta la valla, dejando huellas en la nieve. Rodríguez preguntó mientras caminaban. «¿Qué vamos a hacer?» «El principio de Espartaco. Que el más rápido lo alcance y lo noquee, y así sucesivamente». Pronto se oyó un pisotón detrás de José y Rodríguez, y era el alto Minty que se acercaba. Corrió sorprendentemente rápido, e inmediatamente se puso bajo el puño de José. El piloto y su camarada se detuvieron, el piloto sacó un cuchillo y se abalanzó sobre José. El cuchillo le golpeó en el hombro. Pero un puñetazo increíblemente sincronizado de Rodríguez y José en la mandíbula hizo que el piloto cayera fulminado. Su compañero se apresuró a escapar. Los del equipo Carnoso no les persiguieron. José les cerró la herida y, 200 metros después, salieron a la pista. Tuvieron suerte de frenar un coche, cuyo propietario no prestó atención a que uno de sus pasajeros estaba herido. Por una pequeña suma de dinero, les dejó donde le habían pedido. Tras cambiar varios coches y coger un autobús, llegaron a la casa de campo. Allí les dieron una habitación separada. A José le limpiaron la herida y le vendaron. Mónica lo hizo, y Luisa y Rodríguez ayudaron. Rodríguez preguntó. «José, ¿cómo puedes hacer eso?» Apuntaba al cuello, no vi el cuchillo hasta tarde. José llamó a Miguel. «Te escucho. Creo que estamos bien. Nos vamos». «Te cortó bastante mal». «Viviré. Mónica ayudará con el aderezo». «Ya lo hice». «¿Cómo lo sabes todo?» «Mi hombre está allí, me llamó, te cubrió, diciendo a sus hombres que él no firmó el asesinato. Por eso nadie fue a por ti». «El del cuchillo». Su apodo es piloto, se especializa en tareas subidas de tono, no sé cómo lo consiguió Pedro. Trabaja con un compañero. Lo dejaron allí, su mandíbula parece rota. Eso es todo, no más actividad. Vive tranquilamente. El piloto no podía hablar por sí mismo, así que le dio el teléfono a su compañero, que llamó a Pedro e informó rápidamente. «El piloto está malherido, necesitamos un médico». Los demás subieron a los coches y se marcharon, dejándonos solos. ¿Qué hacemos? Sois unos idiotas. ¿Por qué me involucré contigo? Llévalo al hospital, dile que se cayó, es invierno, está resbaladizo. Y no dejes que te vea.
Tras colgar el teléfono, Pedro volvió a llamar a Mint, que no contestó enseguida. Te escucho. Te escucho. Te pedí una bagatela, te di buen dinero. No dijiste que iba a ser un malote. Mi amigo lo vio en una pelea en la celda de detención, casi los mata a todos. Si los guardias no hubieran intervenido, se habría acabado. Se acabó por nada. ¿Vas a hacer lo que te he pedido o no? He estado trabajando en mi prepago. Excepto que sus ayudantes metieron la pata, empezaron a blandir un cuchillo. Y mis hombres no entraron a matar. ¿Y dónde han ido ese tal José y Rodríguez? No sé nada de eso. Me desperté cuando me subieron al coche. Pero dijeron que uno de ellos estaba herido. Pedro colgó el teléfono y se quedó pensativo. Se dio cuenta de que estaba otra vez en apuros, y si no encontraba la manera de influir en Miguel, pronto vendrían a por él. Pero que bien estaba todo y él debería haberles organizado este viaje de negocios. Tendrían que haber llevado a esos tontos al hotel en horas de trabajo. No, querían exotismo. Una semana de preparación. Y el resultado: perdieron mucho dinero, perdieron 2 empresas, se divorciaron. Lo más ofensivo es que su mujer le robó las cuentas en el extranjero, que él escondía en paraísos fiscales. Tuvo que tomar una decisión, pero no sabía qué hacer. Miguel estaba sentado en su mesa. Todo le había salido bien, al fin y al cabo, no había pagado a un abogado para nada. Alejandro había sido muy meticuloso y coherente. Lo había estudiado todo, aunque no conocía algunos detalles. No sabía dónde estaban escondidas las nietas de Miguel. Y no sabía que había una casa de campo. La operación entraba en fase de culminación, solo que para ello tuvo que detener a varios funcionarios de no poco nivel. Ayudaron a Pedro a falsificar una serie de documentos. Camila ofreció a Esmeralda. ¿Por qué no vamos a ver a Rodríguez nosotros mismos? ¿Entonces nos dejará salir del porche? No hasta que me llame, no voy a ir. Y José ni siquiera te ha enviado una carta en todo este tiempo, ni siquiera hablará contigo en el juzgado. Lo hizo todo a través de su abogado, y ni siquiera aceptó la entrega. Solo quiero hablar con él. Llamaré a un taxi e iremos y volveremos. Espera, llamaré a mi vecina, a ver qué dice. Esmeralda volvió a llamar a su vecino, que le dijo. Un montón de gente vino a ver a Rodríguez. Luego saltaron rápidamente, metieron a uno de ellos en un coche y se marcharon. Otro arrastraba a su compañero con él. ¿Rodríguez no salió? No lo he visto, y no hay luces en su casa. Esmeralda dio por terminada la conversación y le dijo a su amiga. Así que no hay razón para ir. ¿Y si los mataron allí? José los mató. Aparentemente, los golpeó y huyeron. No sé qué está pasando ahí fuera. Pasaron 10 días. José apenas se levantaba de la cama. Mónica se sentaba a su lado y hablaban. Luisa y Rodríguez se sentaban en la cocina, cocinando y hablando de sus cosas. La mujer que cuidaba de la casa se marchó. Solo aparecía por la mañana, calculando lo que necesitaban comprar. Iba, compraba algo, lo traía de vuelta y volvía a desaparecer. Y entonces, 10 días después, alguien entró en el patio, llamó al timbre. Luisa abrió la puerta, se llenó de alegría y corrió a abrazar a la persona que había entrado. Era Miguel. Le dijo. Ya está, me han soltado. Ahora habrá otro juicio y estaré totalmente rehabilitado. Miguel se dirigió a la habitación donde yacía José, se acercó a su cama y dijo. Gracias por mis nietas. Fue tan repentino que no se dieron cuenta de nada y esta brusquedad la había estado preparando durante varios años. ¿Podemos salir ya? Rodríguez tiene que trabajar. Déjame ir a la comisaría a registrarme. La persecución ha terminado. Pedro es un hombre buscado. Sé dónde está,
pero eso ya no me concierne. Puedes volver a trabajar en la misma empresa en la que yo trabajaba. Puedes vivir aquí, en esta casa. La compré como un agujero de seguridad. Necesito recuperarme y tengo miedo de ir al hospital porque me han apuñalado. No te preocupes, tendrás un molde. Miguel, agobiado por los negocios, se marchó ofreciéndose a llevar a sus nietas a su pueblo, pero luego, tras razonar, decidió que debían quedarse. Dijo: Os despediré de vuestros trabajos y os traeré vuestros expedientes laborales. De hecho, al día siguiente vino un hombre, examinó la herida y dijo: No hay de qué preocuparse. La herida está limpia, bien vendada. El tiempo la curará ahora. Vendajes y estará curada en 15 días. Volveré. Así fue como funcionó. Rodríguez se fue a casa. Pero pasaba todas las noches para ver cómo estaba José, y un día, le dijo: Escucha, Camila me encontró aquí, pidiendo verte. Soy como un funcionario, y tengo que pedir una reunión. ¿Solo quiero verla? Ya me he olvidado de ella. Si llama, dile que estoy fuera de la ciudad. Pero deberíamos hablar. Con todo ese tiempo en prisión, no he pedido el divorcio. ¿Quizás por eso quiere reunirse? No, ella y mi Esmeralda quieren reunirse con nosotros para recuperarnos. Solo que, a diferencia de ti, yo estoy divorciado de Esmeralda. Y hoy tengo otros planes. ¿Cuáles? Mientras estabas enfermo, hablé con Luisa y me di cuenta de que somos almas gemelas. Compartimos los mismos intereses. Compartimos la pasión por la cocina. Creo que se va a venir a vivir conmigo. ¿Y cuándo se mudará? Se lo propondré hoy, aunque el asunto está cantado. Sabes, si yo fuera tú, se lo propondría al abuelo primero. Eso es lo que estoy esperando. ¿Qué es eso? Viene a visitarnos esta noche. Así que tenemos que poner la mesa. ¿Mónica va a hacer el aderezo? ¿Qué hay que hacer? Quita la tirita, ponle un poco de yodo y séllala. La herida ha desaparecido. Aún queda una cicatriz. El médico lo miró hoy y dijo que lo mandaría a trabajar con una herida así. Miguel apareció. Traía regalos para sus nietas. Puso whisky en la mesa, miró a José y le dijo: Sé que no bebes. Pero eso es asunto tuyo. Hoy encontraron a Pedro, o más bien su cuerpo. Se estaba muriendo. Así que lo celebro. Él fue quien hizo morir a los padres de mis nietas. Pero cuando murió, me lo contó todo. ¿Y a quién se lo dijo? No lo sé, solo tengo la cinta de vídeo. Y puedes volver al trabajo mañana. Hablé con el médico. Pero es opcional. Miguel, Rodríguez quiere hablar contigo. ¿Y cuál es el tema? Hablé con Luisa y decidimos que vendría a vivir conmigo. ¿Así que le vas a proponer matrimonio? Sí, me gusta. No deberíamos haber empezado con eso, pero como en los viejos tiempos, tú tienes la mercancía, nosotros el mercader. Y el herido también. En cuanto a mi consentimiento, me temo que esos tiempos han pasado, y diga lo que diga, lo harás a tu manera. ¿Al menos le trajiste un anillo a tu novia? Sí, lo hice. Bien por ti. Luisa, ¿qué has decidido? Me apunto. Ya he empaquetado mis cosas. Cosas, por cierto. Mañana te traerán lo que queda en el piso de alquiler. Espero que lo aceptes todo. Todos, excepto Rodríguez, bebieron. Cuando le preguntaron por qué no bebía, respondió: Tengo una novia que llevar a casa. Tengo champán preparado y una mesa puesta para dos. ¿No me invitas? Hoy no. Al día siguiente, por la mañana, llegó un coche con las cosas.
José ayudó a los de la mudanza a descargarlo. Después fue a la oficina de su empresa. Fue a su oficina. Se encontró con un conocido. Le dijo: «Ya eres una leyenda en la región». «¿Qué leyendas?». «¿Cómo construyó una casa de 5 plantas en un abrir y cerrar de ojos?». «Bueno, eso no es mérito mío. La mano de obra era barata allí. La dirección tenía grandes intereses creados. Si no se hubiera utilizado el dinero asignado, habría sido muy malo para algunas personas». «Eso está bien. Al menos tienes más experiencia en la construcción. Quiero decir, ganamos 2 contratos. 2 edificios de apartamentos. Y están uno al lado del otro». «Muy bien. ¿Y los documentos de diseño, permisos y aprobaciones, están ahí?». «Sí, ya está todo preparado. Están estudiando el plan de mantenimiento, redactando comentarios, haciendo una selección de materiales. En general, el trabajo está en ebullición». Al día siguiente, José empezó a trabajar. Mónica también consiguió trabajo en la misma empresa, como economista. Entre medias, José conoció a Alejandro, que se había convertido en un respetado hombre de negocios. Conversando con él, José le preguntó: «¿Cómo me divorcio de mi mujer? ¿Puede recomendarme un abogado competente? Probablemente ya no ejerza la abogacía». «Es verdad. Ya no hago eso, pero te daré una pista. Hablaré con el primero, y luego haré una cita para ti». «¿Todavía no te has divorciado?». «No tuve tiempo». «¿Aislado y sin tiempo?». «No pensé en ello allí». «Me he dado cuenta de que piensas de forma diferente. Porque ahí fuera es un mundo diferente». «Sí, así es, tú lo has dicho. Es un mundo totalmente diferente ahí fuera». Un fin de semana, Miguel llegó a la casa de campo por la mañana temprano, cuando José y Mónica aún dormían. No le sorprendió que durmieran en la misma cama. Se instaló en la cocina y se preparó el desayuno. José y Mónica se despertaron, olieron el aroma del café y oyeron que alguien jugueteaba en la cocina. Bajaron las escaleras. Les dijo: «Duermes tan profundamente que ni un cañón podría despertarte. Estamos muy cansados». «Oh, ya veo. Así que vamos a tener 2 bodas». «Aún no estoy divorciado. Solo tengo listos los papeles del juzgado». «¿Por qué ir al juzgado? Podrías haberlo hecho en el registro civil». «Yo también estoy explorando esa opción. Alejandro me remitió a un abogado». «Lo sé», me lo dijo. «No tenía ni idea de que Mónica y tú fuerais a funcionar. Me preguntaba por qué ella quería trabajar en el mismo bufete que tú. Y por cierto, tu mujer está ahí fuera buscándote. Deberías saberlo». Esmeralda recibió una llamada telefónica diciendo que Rodríguez estaba sentado con José y 2 mujeres en el restaurante donde se había producido el escándalo. Esmeralda llamó inmediatamente a su amiga, y pronto ella y Camila entraron en el local. Al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que había un grupo de personas sentadas a una mesa. José también se dio cuenta de que su mujer estaba con Camila y avisó a sus acompañantes. Camila, maniobrando entre las mesas, se acercó a ellos, y sin saludar, mirando a José, dijo: «Los soldados recuerdan los días pasados. Y las batallas que libraron juntos. Te estás precipitando un poco. Según la investigación, yo era el único que peleaba. Y no podías venir a mí cuando estabas libre y hablar conmigo». «¿De qué hay que hablar?». «Por supuesto, habría sido más fácil enviar a un abogado con una propuesta de divorcio. Es la forma más normal de salir de esta situación». «¿Y lo de escucharme?». «Fuiste a la auditoría del barrio durante 2 días. Mis intentos de aclarar qué tipo de auditoría el viernes por la noche, el sábado y el domingo quedaron sin respuesta. Ni siquiera explicaste nada en el juicio».
Pero tu ya fallecido, director Pedro, me dijo lúcidamente que fuiste allí de vacaciones. Y por el expediente del caso, se sabía que habías cogido 2 habitaciones en un hotel para pasar las vacaciones. José, cometí un error y no lo volveré a cometer. Por supuesto que no lo harás, al menos no conmigo. Y señalaría lo generoso que soy al divorciarme de ti. Te lo dejo todo, incluso el coche. ¿No puedo ser perdonado? Sabes que te he perdonado. Eso no significa que vayamos a estar juntos. Estoy cansada de explicarte que no quiero esto, y que lo que pasa entre nosotros es consecuencia de tus actos. Fuiste tú, no yo, quien destruyó todo lo bueno que teníamos. Y ahora estáis aquí, los dos, y tomasteis juntos la decisión de ir a un viaje de negocios o no, y tomasteis esa decisión. Podrías haber dicho que no. ¿Por qué dijiste que sí? Nos han ofrecido un ascenso. Para ascender en el escalafón, necesitas conocimientos, por desgracia, me di cuenta de que tenías una base débil. Pero no me interesaban tus ganancias, pensé que te darías cuenta de que necesitas formarte. Llenar las lagunas que hiciste durante tus estudios, pero te fuiste por otro camino. ¿Pero podemos hablar? ¿Qué hay que discutir? Tengo otros intereses, otra vida, y no te veo en ella. Y de eso solo puedes culparte a ti mismo. Muy bien, veámonos en el registro civil el martes y hagamos una declaración. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. De acuerdo, trato hecho. Una cosa más, te daré tu coche, no lo necesito de todos modos. Pues véndelo. No puedo hacerlo sin tu consentimiento. Y no quiero hacerlo. Camila y Esmeralda dieron media vuelta y salieron del restaurante sin despedirse. En la calle, Esmeralda preguntó: ¿qué te hace decir eso? No, Esmeralda, no habría nada más. Está hirviendo de nuevo, y podría salirse de control. Tú y yo ya sabemos lo que es eso. Un mes después, José y Camila se divorciaron. Miguel acabó registrando el chalet con su nieta Mónica. José se mudó con su mujer. Y 6 meses después de la boda se supo que Mónica espera un hijo. Antes aún, Rodríguez y Luisa se casaron. Y también ellos, para alegría de su abuelo, se preparaban para ser padres. Miguel pidió que José y Rodríguez se mantuvieran alejados de la delincuencia. En una conversación privada, les advirtió: me atrapa, y lo que hago está al borde de la ley, pero sin infringirla. Y tampoco puedo salir de ese sistema. Camila tampoco estaba sola. Conoció al contable de la empresa durante una auditoría y empezó a vivir con él en unión de hecho. Tampoco le iba a la saga Esmeralda, que, tras darse cuenta de que Rodríguez no volvería con ella, empezó a buscar activamente un marido rico. Y encontró uno, era tanto mayor que ella que hasta Camila se lo pidió. Esmeralda, ¿no es un poco mayor para ti? Camila, soy un pez fuera del agua. Y tiene una casa de campo. No puedo quedarme contigo todo el tiempo.